Bien, chicos, vamos regresando, nos acomodamos de a poquito. Los que ya están, van encendiendo las cámaras, si les parece. Un día para todos de nuevo. ¿Cómo les ha ido con la cursada? ¿Ha sido la última recién, la que han tenido con Mari, verdad? ¿O no? Sí, así nos dijo. Ah, bien, 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 bien. Bueno, yo creo que el presencial, que es día sábado, voy a ir también. No, ese día vamos a tener nosotros cargado para hacer la evaluación en el form de Google, pero voy a ir, seguramente voy a estar ahí. Así que eso. Bueno, arrancamos con los que están. Primero, felicitaciones por los trabajos que han enviado. Ahora les comparto acá, después se los voy a dejar se los voy a dejar en el grupo para que vean las notas, pero bueno, están todos aprobados. Son 41 los que han presentado las notas, los que han presentado el trabajo, perdón. Están todos aprobados. Bien. Que al final algunos que me habían enviado me escribieron por privado y yo no los había anotado, pero ya los tenía, los trabajos recibidos y bueno, me terminaron de enviar. Bien, son 41. Acá en esta otra columna vamos a poner las notas de los parciales. Bien. Y en la última vamos a poner los promedios para que ya tengan las notas finales de la materia. Bien. La idea es aprobar los tres. Profe, ¿el parcial Eh, cómo sería? El parcial son 10 preguntas Sí. donde lo van a hacer con múltiple choice y lo Ujú. hacen, creo que Seba el año pasado lo puso un día para hacerlo o algo así, un tiempo determinado para que puedan hacerlo. Bien, en el transcurso del día, el que puede lo hace más temprano, el que puede lo hace un poquito más tarde, pero creo que había puesto Seba, no me acuerdo si 24 horas o más menos, por ahí. Y es todo el material que hoy vamos a repasar, que vamos a ir viendo. Hemos hecho 10 clases, pero vamos a irlos viendo resumido y quizás temas más importantes. Lo mismo, todas las preguntas del parcial las hemos visto y las hemos hablado en clases. Entonces, eh, no les va a ser difícil, no es algo muy complicado, solo con repasar, mirar algún tema uno no lo entendió, pero como vamos a ver hoy, se relacionan mucho los temas que hemos hablado de la fisiología del entrenamiento del futsal. Y antes que me olvide, los que no mandaron el trabajo práctico tienen que enviar el mismo trabajo, pero comparado con dos partidos. Entonces, tenían que hacer un solo partido donde veían a cuatro jugadores los recorridos, las recuperaciones, los momentos de pausa, los momentos de intensidad, cuando hacían piques cortos, piques largos, y presentarlo. Algunos se tomaron el tiempo, que tuvieron mejores notas, donde pusieron los escudos, pusieron imágenes gráficas del partido, pusieron imágenes gráficas del jugador para identificarlo. Bueno, esas notas, obviamente, esos detalles mejoran la nota. Bien, ahora, el que tenga que recuperar tiene que hacerlo con un partido y compararlo con el segundo partido. Y los mismos jugadores, obviamente. Entonces, si el uno, el 2, el 3 y el 4 de este partido los evalué, tengo que evaluar a los mismos en el otro partido. Y hacer una pequeña comparación. En este partido recuperó tanto, en este partido estuvo en cancha tantos minutos con piques cortos y piques largos de tantos minutos. Y compararlo. Bien. Ese es el recuperatorio del trabajo práctico para el que no lo mandó en tiempo, forma y hasta hoy. Bien, extendimos para esperar por algunos que es un trabajo que por ahí demora un día o algo. Si nos ponemos, nos concentramos, lo podemos sacar, pero lo extendimos porque sabemos que hay ocupaciones, trabajamos en los clubes y demás. Entonces esperamos, pero bueno, había que cerrar una fecha para que
ya empecemos con la segunda evaluación. ¿Queda claro entonces para Bien. el que no lo presentó? Buenísimo. Bien, ahora vamos a Entonces, hacer en esta clase los repasos de los temas que hemos ido viendo. Es bastante, pero vamos a tratar de sacarlo que se entiende, que sea dinámico. Y después ya volveremos con el Classroom, perdón, con el Form, que se los vamos a pasar por el WhatsApp, donde se pueden meter y rendir. Ese Form les da la nota automáticamente. Entonces ustedes ya saben que si tienen aprobado van a hacer 10 preguntas. Si aprobaron 6 preguntas, ya directamente con el promedio del trabajo práctico aprobado, ya aprueban la materia. Bien, en el caso que no, va a haber un form de recuperación. Bien, que seguramente será el día 13 y es hasta el 13 que tenemos tiempo para presentar el trabajo práctico de los dos partidos, quien no lo haya presentado hasta hoy. ahí ya brindamos con vos, Mati. Claro, ahí chao. Lo mismo, seguramente, bueno, tomaremos algo, aunque sea unos mates ahí en la mañana del 6 ahí en el club, a los que vayan. La clase presencial con vos, Mati, está buena porque esta es una materia que es muy específica. Entonces, por ahí a mí, personalmente, en proporción me queda mucho más lo poquito que tuvimos en la clase presencial que la mayoría de lo que vemos por acá. Claro, sí, 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 es que es Tal mejor, cual. porque te llega de otra manera, lo entendés, lo ves en cancha. Es más, como ustedes hacen los ejercicios, hasta vivencian lo que vive el jugador. Y están diciendo, ah, entonces cuando estoy haciendo esto, estoy haciendo un intermitente, o necesito recuperación, o no sé, la frecuencia, cómo me levanté la frecuencia. No sé, todas esas cosas las vivencian y lo podemos ver Yo, un poquito más cercano. yo en la clase presencial, la última, estaba mal del hombro y me senté al lado tuyo y hablábamos de los trabajos que Sí. estaba haciendo el profe Ebraya y claro, y todo lo que vos comentás ahí te queda, te queda un montón. Claro, Eso te es queda ahí lo plasmado. que te queda. Hay cosas que Exacto, vos sí, sí, explicás en esta materia en sí. Yo hablo de lo que me pasa a mí. Vos nos explicás, yo la entiendo en el momento y después me lo olvido completamente. claro. Y Sí, sí, sí. en lo presencial como que te queda, se te aferra mucho más. Claro, de otra manera, es de otra manera porque ya lo vas viendo en el momento que lo estás o hablando o pensando en la teoría, lo vas viendo en la práctica ahí y sí, seguramente se fijan más los conocimientos. Es así, es así. Y más aprendemos cuando nosotros lo empezamos a implementar. Ahí queda ya el concepto plasmado. Cuando estamos en campo y empezamos a plasmar, bueno, vamos, dice el profe, vamos a hacer un intermitente porque tenemos que subir un poquito la intensidad y no sé qué. Y ustedes ya saben ahí mismo qué es lo que están haciendo o por hacer o por qué lo está haciendo el profe. O vamos a hacer recuperación hoy, vamos a aflojar un poquito pierna. Entonces ya te va quedando todos los conceptos cuando los vas practicando y plasmando en el entrenamiento propio. Así que está buenísimo, Adri. Bien la acotación. Bien, vamos a compartir pantalla. Basta de hablar. Ahí creo que se ve. Bien. Eh, arrancamos viendo todo lo que hemos ya venido trabajando. Vamos a achicar esto un poquito. Repasando. Hablando un poquito de la fisiología, lo que hablamos, que fueron las primeras clases cuando nos empezábamos a juntar, que era el concepto de fisiología, la importancia también, que es una ciencia que estudia cómo funciona nuestro cuerpo. Bien, desde las células pequeñas, los sistemas que son más complejos. Cuando lo aplicamos en la cancha, en el deporte, hablamos de fisiología del ejercicio, que se enfoca en cómo el cuerpo responde a la actividad física y se adapta al entrenamiento y maneja la fatiga. Todo eso lo hemos ido desarrollando. Para nosotros, como técnicos de futsal, la fisiología no es solo una teoría, es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental, si bien no es necesario ser un científico y entender los principios básicos, nos va a permitir planificar,
optimizar el rendimiento, ¿bien? Prevenir lesiones, analizar el rendimiento y todos estos conceptos nos llevan a tener una mejor calidad de entrenamiento, porque ya sabemos por qué, para qué, cuándo lo vamos a hacer, de qué manera. Si no lo hacemos nosotros, lo hará el profe y lo planteará. Entonces, todos estos puntos son los que nos van a dar tener ese conocimiento, una mejor calidad de los entrenamientos y de nuestros jugadores. Hablando un poquito de sistemas, cuando ya empezamos a hablar en las primeras clases, dijimos del sistema nervioso, que es quien envía las señales a los músculos para movernos, el sistema muscular, quien ejecuta todos esos movimientos, bien, sprint, remate, finta, el sistema cardiovascular y respiratorio, que aumenta su ritmo para llevar oxígeno y nutriente a todos los músculos y eliminar los desechos, como el dióxido de carbono y el ácido láctico. Bien, y el sistema energético que produce el ATP, la moneda de energía para que los músculos puedan seguir trabajando. Entonces, estos cuatro sistemas los hemos ido viendo y desarrollando en el año. Cuando hablábamos de la parte muscular, hablábamos del tipo de fibras. Existen dos tipos de fibras. Dijimos que estaban las fibras musculares y la mayoría de las personas tienen una mezcla de este tipo de fibra, aunque, o sea, de ambas, aunque la proporción varía genéticamente y se puede modificar con el entrenamiento. Las fibras de contracción lenta y las fibras de contracción rápida. Bien, de ese típico jugador que es rápido, que es explosivo, que, que te gana esos duelos en la banda de uno contra uno, quizás los alas pueden ser este tipo de jugadores que son muy rápidos, muy dinámicos, centro de gravedad bajo. Bueno, o también puede ser algún jugador que sea un poquito más alto, flaco y también sea muy explosivo. Bien. Ahora, ya las fibras lentas quizás puede ser un pivot que puede tener esas características, siempre y cuando juegue muy fijo ahí en esa posición, o un cierre también puede tener estas características de tener unas fibras lentas, bien, donde cada tipo de fibra tiene sus funciones y tienen sus características. Bien. El material esto lo van a tener para que lo puedan ver y repasar desde ahí. También no lo vamos a leer todo porque si no se nos va a hacer un poco largo, pero esto ya lo hemos visto, solo estamos haciendo un pequeño repaso. Después hablamos del sistema cardiovascular y respiratorio, también en el año. El futsal es un deporte de alta intensidad, como ya lo hemos hablado y lo hemos visto y testeado a través del trabajo práctico. Y para que los jugadores puedan rendir, necesitan un sistema de transporte y suministro muy eficiente. Los protagonistas aquí son el corazón y los pulmones. Bien, entonces la anatomía, como dijimos, y la función del corazón y los pulmones, que el corazón es el motor central del sistema, su función es bombear sangre, que actúa como el camión de reparto que lleva el oxígeno y los nutrientes a los músculos activos. Es un órgano impar. El órgano tiene cuatro cavidades. Entre las aurículas y las ventrículas se encuentran las válvulas, que son cuatro válvulas, la tricúspide, la mitral, la aórtica y la pulmonar. Después están los pulmones dentro de este sistema, que son la estación de carga del sistema. En los pulmones la sangre se oxigena y se libera ese dióxido de carbono, un desecho de la producción de energía. Bien. Hablamos después también en el año de los principios del entrenamiento, que esto es fundamental, saberlos y entenderlos. El cuerpo humano es increíblemente adaptable. Cuando lo sometemos a un estrés, es decir, a un entrenamiento, reacciona y se puede y se hace más fuerte para poder manejar esa carga la próxima vez. Pero para que esto funcione, no puedes entrenar de cualquier manera. Necesitamos seguir algunos principios clave, que los fuimos desarrollando y los hablamos. Bien, el principio de la carga,
el principio de la supercompensación. Bien. El principio de la especificidad, este para mí es uno de los más importantes. Bueno, desde los últimos 10 años para atrás había que todavía taladrar mucho con esto. Hoy ya no tanto, que significa que sea específico lo que trabajamos, que sea lo que el jugador va a desarrollar en el partido, tanto a nivel de intensidad física, de recuperación y a nivel técnico-táctico. Bien, por ahí a veces dejamos pasar algún gesto que después en la cancha nos produce una desventaja. Por ejemplo, hacemos sprint de velocidad y con un pase, una recepción y un remate, y esas recepciones quizás por hacerlas rápido, que es lo que nos está pidiendo el profe desde lo fisiológico, de lo específico, las hacemos con interior, con borde interno, y entonces se van automatizando de esa manera. Llegamos al partido y cuando hacemos controles con interior, sabemos que damos ventaja, porque la pelota nos rebota, no nos queda para una próxima acción, las tenemos que volver a tomar y tratar de no perder esa pelota en un duelo cuando hay una presión alta. Entonces, que sea específico dentro de todo lo que queremos buscar, no solo desde lo físico, sino también de lo técnico y lo táctico también. Entonces, estar en esos detalles, después al momento del partido, me va a generar seguramente una ventaja. Otro principio es de la progresión, que sea de menos a más, ¿bien? Ir llevando a los jugadores a medida que van superando las etapas y las exigencias. Después hablamos de la fuerza, ¿qué es la fuerza y la potencia? Esto también, bueno, creo que lo han visto con el profe también, con Brian, donde la fuerza es la capacidad de un músculo para generar tensión, en términos simples es la capacidad de mover y empujar un peso. Y la potencia es la capacidad de aplicar esa máxima fuerza en el menor tiempo posible. La combinación de la fuerza y la velocidad. Bien. Después, tipos de entrenamientos. Para el futsal, dijimos, ejercicios de fuerza máxima, ejercicios de fuerza potencia, ejercicios de pliometría, bien, donde a cada uno le dimos algunos ejemplos, que estos ya los han visto, por ejemplo, de fuerza máxima, trabajar unas sentadillas, unas zancadas, bien, después trabajar en potencia, saltos con cargas, levantamientos de medicine ball, sprint resistidos, es decir, con una tensión de una banda, eh, ejercicios de segundo tiempo, de arranque, envión, quizás lo han escuchado esto hablar a los profes. Después en los trabajos pliométricos, los saltos en cajones, saltos de contramovimiento, rebotes repetidos, todo esto lo hicieron con el profe en cancha también ese día. Pues hablamos un poquito de lo que era la velocidad como una cualidad dominante. La definición que la velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible a un estímulo dado o la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. La diferencia clave en nuestro deporte, que es fundamental y lo vieron también en el trabajo práctico que hicieron, que es la velocidad cíclica y acíclica. ¿Cuál era la cíclica? La que hacía movimientos repetidos, como por ejemplo correr 100 metros, andar en bicicleta a alta intensidad, quizás la natación, muchas veces cuando hacemos esos 25 metros o 50 metros, haciendo el mismo movimiento. ¿Bien? Después, la acíclica son acciones explosivas de movimientos únicos. Pase, remate, freno, acelero, voy trotando hacia atrás, acelero de nuevo para adelante. Son distintos movimientos que se van sumando y en nuestro deporte son cortos, explosivos y de poco tiempo. Entonces, tac, 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 vamos sumando distintos estímulos. Esa es la velocidad acíclica. Bien. Frena, acelera, frena, acelera. Los componentes fisiológicos de la velocidad también vimos. Estuvimos hablando de la velocidad de reacción, es el tiempo, esa de reacción que tenemos, que transcurre desde que uno percibe el estímulo hasta que se inicia la respuesta motora. Por ejemplo, suele pasar en una primera línea defensiva cuando un rival tiene la pelota y orienta a dar un pase
no sé, de 20 metros, de 15 metros, de 10 metros, horizontal, y yo estoy presionando o tomando de referencia a quien va a recibir la pelota de ese pase, cuando sale el pase y mi reacción desde que vi que salió el pase hasta que arranco el primer movimiento, la primera zancada, esa es la velocidad de reacción que hay que mejorar para llegar a presionar cuando llega la pelota. ¿Se ubican más o menos ese ejemplo o no entienden? ¿Hay alguien ahí o se fueron? Ah, No, no, acá estamos, profe. Sí, 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 estamos acá. ubicamos. bien, bien, bien. ¿Se ubican más o menos cuando el ejemplo que les estoy diciendo de reacción de ese momento de salir a presionar una pelota? Sí, sí, se entiende bien. Buenísimo, Dani. Eh, la velocidad del movimiento es el tiempo que se realiza la acción, la frecuencia del movimiento, la aceleración y resistencia a la velocidad, es la capacidad de repetir estos movimientos a máxima velocidad. Bien, la cadencia de paso, esto también es fundamental, enseñar a los jugadores o las jugadoras a mejorar la cadencia, no dar 14 pasos para recorrer 5 metros. Empezar a enseñarles cómo poner el pie, hacia dónde inclinar el cuerpo, qué parte del pie es la que tengo que poner, que muchas veces estos trabajos se deben desarrollar en la escuela primaria, pero no se hacen por distintas razones. Entonces los chicos nos llegan al club en las formativas y nosotros lo único que le metemos es eh, pelota y partidito. La idea es que empecemos a formarlos para que cuando lleguen a primera división, al técnico de primera división, les sea más fácil presionar, replegar, salir de contragolpe, lo que sea, y el chico sepa correr. Por eso se le llama mucho educación física básica, ¿bien? Cuando se trabaja en este tipo de cosas, la frecuencia de paso, la técnica de carrera. Seguimos un poquito más. La fisiología de nuestro juego, eso también lo vimos, lo charlamos, las características del futsal, que no es el fútbol de campo en un espacio reducido. Nuestro deporte es único y tiene un perfil fisiológico totalmente diferente, dominado por la velocidad y la repetición de los esfuerzos máximos. Una definición clave que el futsal es un deporte de alta intensidad intermitente, ¿bien? Donde el 90% de la frecuencia cardíaca de un jugador es más aún lo que se desarrolla en el juego. Eso es como una base del 90% de la frecuencia cardíaca. De ahí para arriba el jugador está permanentemente en esas situaciones. ¿Bien? Que es intermitente porque son periodos de trabajo de alta intensidad con son muy cortos, con pausas, viendo periodos de recuperaciones incompletas, de trote, de caminata, de salir un par de minutos y volver a entrar. Bueno, esto lo vimos en el trabajo y es la idea de lo que lo quería, que quería que lo fueran viendo. Bien, cuando analizamos un poquito las demandas de nuestro juego, desde los datos fisiológicos, también lo vimos a esto. Para entender cómo responde nuestro cuerpo, analizar qué hacen los jugadores en la cancha. Son sprint y aceleraciones de 1 a 4 segundos, que en esto se basó mucho también el trabajo de ver estas situaciones. Los cambios de dirección, que son constantes, se dan entre 100 y 150 veces en un partido, que es a nivel energético es algo anaeróbico y de coordinación. Profe, Sí, ¿sabés que lo que más me quedó del trabajo que hicimos fue que yo al principio, cuando empecé a ser técnico de futsal, porque yo vengo de cancha de 11, sí, eh, no podía entender por qué sacaban a un jugador 2 minutos, 2 minutos y medio. Y bueno, eh, después cuando uno hace ese tipo, después lo entendí y más me quedó cuando hacemos ese tipo de trabajo que vos pediste. Vos te claro. das cuenta que, claro, no hay manera de si lo tenés en cancha
no hay manera de que tenerlo en cancha, porque Claro, la claro. exigencia Es como un jugador es menos. Sí, 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 tremenda. sí, sí, porque se Exacto. cansa y no responde. Sí, sí, sí. Eso Ayer fue no sé esa base si, de los estudios, ¿no? claro, tal cual. Ayer no sé si tuvieron la posibilidad, jugó Sí, Boca Boca, Pinocho el tercer partido, la terrible, intensidad, un partido que no se puede sostener de otra manera. Bien. terrible. Eh, y ahora enseguida vamos a hablar del tema de la recuperación, que lo habíamos plasmado y algunas veces hemos preguntado estas cosas de cómo recuperan, bien. Han jugado hace 2 o 3 días y volvían a jugar. Hoy ya juega América con Agosto de nuevo, que también jugaron. Y bueno, son poco tiempo de recuperación. Y ahí, si no venís entrenando con esta intensidad en el año, cuando llegás a estos partidos, eh, haces agua, se te pasa el partido. Y es 1 o 2 partidos que puedes perder, pero no más de eso, porque si no, chao, te quedas afuera. Entonces, sí, sí, es fundamental eso, Adri, sí, sí, y que lo entiendan y que lo entendamos. Así que gracias por el aporte. Seguimos con la fase de recuperación, que decíamos que es activa y pasiva. Bien, donde tenemos una duración de 5 a 15 segundos, que la frecuencia es constante, que el sistema energético, el gasto energético es aeróbico, que es la recarga del sistema, que la distancia total recorrida es entre 3 y 5 kilómetros más o menos, baja a comparación con el fútbol, la frecuencia del partido, y depende de la posición también de juego. Bien, a pesar que hoy, en la actualidad, más allá de los roles, el jugador de futsal recorre todas las posiciones y todo el campo en todo momento, muchas veces, bien, pero tenemos roles determinados y sabemos que se los tenemos que dar a ese jugador que es recuperador, que tenga su rol, a ese jugador que es finalizador y así darle a cada uno una especificidad. Bien, hablando un poquito de los sistemas, nuevamente, que es también lo que vimos, el sistema aeróbico que dijimos que era la nafta, el sistema anaeróbico láctico, la fosfocreatina. Bien, donde estuvimos vimos los aspectos, el rol en el futsal y la implicancia técnica, táctica y física. El combustible, la fosfocreatina, la intensidad era máxima, la duración de 0 a 10, el rol clave era la aceleración, los sprints cortos de 8 y 4 metros como mínimo, saltos, remates, cambios de dirección. La potencia de la velocidad de estas acciones dependen directamente de las reservas de fosfocreatina y de la capacidad de resíntesis, es decir, de volver a resintetizar, volver a generarlo. Bien, un subproducto no genera ácido láctico. Bien, después el otro sistema que vimos, que es el anaeróbico láctico, la glucólisis, el combustible era el glucógeno, la intensidad es submáxima de 10 a 90 segundos, el rol clave son los sprints sostenidos, ataques y defensas prolongadas. Bien, y un par de esfuerzos explosivos seguidos sin pausa, que nos permite mantener la intensidad cuando se agotan las reservas de la fosfocreatina. El subproducto que genera ácido láctico y su posterior disociación en lactato de iones de hidrógeno, lo que causa acidosis muscular y una sensación de quemazón o de fatiga. Bien, se puede dar. Después la tolerancia. En lo que es la implicancia táctica, la tolerancia al lactato es fundamental para el rendimiento en el futsal. Y el otro sistema que vimos dentro de los sistemas energéticos es el aeróbico, es el motor, la base de recuperación, que es lo que hablábamos recién de cuando tenemos mucha carga, muchos partidos. El combustible son los carbohidratos y las grasas, la intensidad será baja y moderada, ¿bien? La duración es el sistema de resistencia a largo plazo, ¿bien? Y el rol fundamental es mantener la intensidad en trotes, marchas, trote lento, terminar recuperación para los otros sistemas durante las pausas. La importancia, la implicancia táctica y física, un buen VO2 máximo retrasa el uso del glucógeno y mejora la capacidad de recuperación.
No significa por este sistema que tenemos que salir siempre a hacer continuos prolongados de mucho tiempo, a baja intensidad, sino que el cúmulo de trabajos de alta intensidad, ya sea intermitentes, sprints o intervalados, van a hacer que este VO2 o este sistema aeróbico mejore aún de la misma manera que si yo entreno de manera continua. ¿Se entiende esa diferencia? O sea, puedo entrenar siempre dando muchos trabajos cortos y de alta intensidad, pero que sean sostenidos, prolongados y progresivos a lo largo del tiempo del año, ¿bien? Sin necesidad de perder un día o dos a la semana a que hagan trabajos continuos, como quizás se hacían antes, que se hacía mucho correr alrededor de la cancha y demás. Hoy con estos trabajos de alta intensidad se ha demostrado que se genera esa mejora del VO2 máximo de la misma manera que haciendo trabajos aeróbicos continuos. Bien, seguimos. Movimientos específicos. También hablamos de esto. Ya vamos entrando en las últimas 5 o 7 diapositivas. Movimientos específicos del futsal, aceleraciones, desaceleraciones, cambio de dirección. Todo esto lo fuimos viendo también en el mismo trabajo. Bien, comprender la naturaleza, que es intermitente, que es explosiva, las demandas físicas de nuestro deporte, analizar fisiológicamente los movimientos clave, aceleración, frenadas, cambios de dirección y saltos. Bien, o sistemas energéticos y sus sistemas energéticos predominantes para estas situaciones que los hablamos recién. Diseñar estrategias de entrenamientos específicas para mejorar la potencia y la eficiencia en sus gestos. Bien, el análisis fisiológico de estos movimientos, aceleraciones y desaceleraciones. Esta palabra también es importante y este concepto también trabajarlo, que son las acciones más frecuentes y determinantes en nuestro deporte. Se realizan en trayectos muy cortos, menos de 5 metros y muchos casos. Entonces, esto de no solo trabajar la aceleración, sino también la desaceleración. Por ejemplo, hacemos un sprint, el profe dice vamos a hacer un intermitente y cada vez que suene el silbato tengo que salir a máxima velocidad hasta tal cono. ¿Y qué suele pasar? El jugador acelera de un cono hacia el otro y cuando llega al cono final, solamente baja la intensidad y trota un poquito. Y ya entra en el periodo de la pausa que le dio el profe. Ahora, si nosotros a esa aceleración que tuvo el jugador o la jugadora le agregamos la desaceleración al final y el cambio de dirección, ya estamos trabajando más componentes que se dan en el juego. Entonces, ahora le voy a decir, aceleren a la orden del silbato, por ejemplo, o a la orden que dé el profe, y cuando lleguen al cono final, no bajen la velocidad, frenen de golpe y cambien de dirección con 3 pasos cortos. Es un ejemplo que les estoy dando. Pueden ser 3, 5, 7 pasos, lo que ustedes crean y consideren con el profe, ¿no? Pero lo que vamos es a trabajar esa desaceleración que en nuestro deporte se da mucho. Cambia el juego de un lado para el otro. Entonces, de esta manera ya estamos preparando al jugador no solo a nivel fisiológico, sino también energético, sino también a nivel cardiomuscular. La articulación va a caer sobre un lado y va a salir hacia el otro. Bien, entonces estas cosas también son importantes, que sean específicas. Em, Desaceleraciones que, como dijimos, ahí leemos esos conceptos. Aceleraciones del esfuerzo concéntrico predominante clave. La potencia y la fuerza inicial de arranque. Ahora, la desaceleración es el esfuerzo excéntrico dominante que genera un alto estrés muscular, microtraumatismos, microrupturas, serían de las fibras musculares, y las frenadas intensas son un factor clave en la carga del entrenamiento y la prevención de las lesiones. Entonces, un dato es las desaceleraciones de máxima intensidad pueden ser menores a 3 metros
por segundo. ¿Bien? Eh, por eso es importante trabajarlas también en los momentos que trabajamos la aceleración. El énfasis en el entrenamiento de la fuerza y la potencia, la pliometría, los trabajos que son con cargas para velocidades de fuerza y cruciales para nuestro deporte. La fuerza excéntrica para la prevención de las lesiones también. Los cambios de dirección, algo que se da permanentemente en nuestro deporte, donde eh, podemos ver que el gesto que combina una desaceleración y apoyo, que es la frenada excéntrica, y una reaceleración para una nueva dirección, que es lo que decíamos recién. Bien, tratar de que nosotros le agreguemos a esta situación un cambio de dirección, a este sprint que le hace hacer el profe. Si le agregamos mayor cantidad, más se va a aparecer o más se va a reflejar en lo que pasa en el partido. La fisiología clave se basa en el ciclo de estiramiento y acortamiento, ¿bien? Que es la capacidad de amortiguar y revertir la fuerza aplicada rápidamente. Fuerza reactiva es lo que define la agilidad del jugador. La mecánica, el pie de apoyo continúa con como un ancla, viene, se clava el pie de apoyo para frenar y como resorte impulsa para que el cuerpo se mueva en otra dirección, sacando el otro pie a hacer la función del pie de ataque. Bien. La técnica de cambio de dirección, minimizar el tiempo de contacto con el suelo, la fuerza reactiva, los cambios pliométricos, saltos, bien, ejercicios específicos de agilidad con o sin pelota. Replique los ángulos de apoyo en el juego. Después lo que vimos también fue algo de evaluación sobre el final, eh, que dijimos de evaluar a través del yo-yo test la resistencia específica. Yodo intermitente, recovery, que es la capacidad de intermitencia y resistencia aeróbica, recorrer 20 metros, que eso también lo vimos, bien, con una pausa, un trote, una caminata de 10 segundos. Aumentar la velocidad, que era progresiva, después estaba otro test que era el 30-15, bien, que es de máxima velocidad, que es correr 30 segundos y las pausas son de 15 y se usa en zonas determinadas de entrenamiento de alta intensidad de cada jugador. Evaluación de la pliometría y la potencia, bien, que dijimos los sprints de 5 metros para la potencia de aceleración, que mide el tiempo que recorre eh, los primeros 5 metros y refleja la fuerza explosiva inicial y la capacidad del sistema de PCR. No sé si les comenté del programa Quinovea, que es un programa que se utiliza mucho para la parte de biomecánica, para la parte de los profes, donde a través de video uno filma una aceleración, un sprint de 5 metros, que puedo poner dos conos, obviamente, medir y tomar todo el recorrido del sprint a través del video sin mover la cámara y metiéndolo al Quinovea, a ese videíto, podemos agregarle relojes, podemos agregarles medir con flechas las distancias, más allá que ya las sabemos, podemos medir ángulos para mejorar, por ejemplo, los ángulos de zancada, bien, de cómo ataca, si levanta la rodilla al correr para ganar más metros o corre con las rodillas casi sin flexionar. Bien, que esos son detalles que si los empezamos a ver y mejorar, el jugador mejora muchísimo. Bien, Eh, y se puede hacer a través de un video o estos sprints que marcamos acá. Otro test son los saltos de contramovimiento, bien, de la potencia de salto y la fuerza explosiva. El jugador salta con la semiflexión previa en las rodillas y mide la altura del salto en centímetros. Refleja la potencia de las extremidades inferiores, principalmente
para los remates, para las disputas de saltar a cabecear y disputas aéreas. Bien. Y esa potencia también que va a necesitar el pivot también para sostener, para desmarcarse, para empujar con el cuerpo y proteger la pelota. Bueno, todos esos tests desde lo físico son importantes. El test de agilidad, el test de acortamiento, de cambio de dirección específico de nuestro deporte también. Después vimos un poquito lo que era los medios físicos de recuperación, lo que hablábamos recién. Crioterapia, que son baños de hielo y agua fría para la reducción de la inflamación, la vasoconstricción local que reduce los edemas, es decir, los golpes, todo lo que tengan del partido, y la percepción del dolor muscular. Aplicación post ejercicio. Bien, se da igual que la hidroterapia de contraste. Bien, donde hacemos una bomba vascular. ¿Qué vamos a hacer? Frío y calor. Frío y calor, no solo frío. Bien, entonces la alternancia del agua caliente que produce la vasodilatación, es decir, que se abran nuestras venas para que corra más sangre, y el frío que produce la vasoconstricción, que junta las venas para que se contraiga a través del frío y empuje esa sangre, va a hacer que se mueva mucho más sangre. Se mueve porque las venas y las arterias hacen este movimiento. Se agrandan, entra sangre y la exprimen. ¿Bien? Cuando hace la vasoconstricción. Acelera entonces la circulación y la remoción de todos estos desechos y aportes de nutrientes. Los masajes de recuperación también, que es algo más mecánico, que ayuda a relajar la tensión muscular y mejorar el flujo sanguíneo, aumentar la percepción de bienestar. Esto de tener un kinesiólogo o tener un médico para estos partidos que se dan uno atrás del otro en primera división es importante, es fundamental. Igual que algo que no pusimos, pero también lo vimos en el material de cuando hablamos de la recuperación, que es el sueño, la importancia del sueño al momento de los descansos nocturnos, no solamente tener siestas en el día, sino de optimizar las mejoras en acostarse más temprano, a que el jugador se desconecte un poquito más temprano, a que entienda que debe descansar y que cuando se está recuperando es cuando está durmiendo. Cuando dormimos, nuestro organismo está trabajando de manera interna para reconstituir y arreglar todo eso que se rompió en el día. Entonces es importante descansar más y mejor, principalmente. Bien, no solamente un sueñito así nomás, porque estoy todo el día hasta las 12 del mediodía. Nuestro organismo está preparado sabiamente para que la melatonina, que es la hormona del sueño y del descanso, se empiece a segregar, se empiece a expulsar o a salir de nuestras células a la caída del sol. Entonces, cuando empieza a caer el sol, empezamos a segregar melatonina. Tipo 9 10 de la noche ya estamos en condiciones de descansar. Ahora, nuestra vida diaria y la vorágine en la actualidad, con los celulares y demás, nos lleva a que nos acostemos 12 de la noche o más. Entonces, al momento de competir a alta intensidad, con alta exigencia, si no estamos en esos detalles finos, seguimos dando ventaja, ¿bien? Porque nuestros rivales, si estamos compitiendo en la alta competencia, seguramente también lo pueden tener en cuenta y lo prepararán. Entonces se va a igualar y se va a definir por detalles todas esas situaciones. Y nos quedó para hablar de nutrición, pero lo dejamos para el final. ¿Por qué? Porque el año que viene tienen nutrición, ¿bien? Como materia. Entonces ahí van a haber muchos más conceptos y mucha más información a apoyar o para apoyar esto que dijimos de los combustibles y de la recuperación. ¿Bien? Consultas, dudas, preguntas, sugerencias, algo que
Este material, profe, lo sube ahora al Drive, ¿no? Sí, ahora lo subo, se lo paso a Seba y ya directamente lo tienen como para releerlo. Recuerden que, bueno, toda la evaluación va a ser sobre esto que hemos visto en el año y que recién van a tener la evaluación el sábado que viene, o sea que tienen toda la semana o para volver a ver esta clase o para ver el material o para ver alguna otra clase que les haya quedado algún tema que no entendieron bien, está más desarrollada en las otras clases. Bien. Ahora hemos hecho un pantallazo de los temas principales, pero si algo no lo entendieron o qué sé yo, bueno, bien. Lo mismo, no se asusten, no va a ser una evaluación tan puntual que le voy a preguntar una célula, no sé, un nombre muy específico o un número muy... No, no, tranquilo. Va a ser a nivel general porque como dijimos, somos técnicos, somos entrenadores y necesitamos tener algo de información, pero no es lo que nos vamos a fundamentar en nuestros roles dentro del plantel. Seguramente tendremos un profe o un preparador físico o un ayudante que nos dará una mano desde ese lado, pero que nosotros sepamos entender cuando nos diga que tienen que recuperar o que tienen que hacer un intermitente o que tienen que ir al gimnasio, eh, saber por qué está queriendo hacer eso el profe. ¿Se entiende más o menos? Sí, Profe, sí, le quiero claro. Consultas. hacer, sí, quería hacer Buenísimo. una consultita, más allá de todas estas cuestiones que son tremendamente útiles. Sí, Por Dani. casos particulares dentro del equipo tengo a veces que diferenciar los trabajos físicos. Y yo Sí, estoy programando para febrero que retomamos la actividad eh, con mucha más potencia, con mucha más fuerza. ¿Existe la posibilidad de tener de poder consultarlo en algún caso, por más que no tenga curso con usted? Por ejemplo, en febrero, si le mando una inquietud, ¿no le molestaría? eh, Esto viene a raíz de que Dani, tengo un jugador que es excelente, un tipo con unas condiciones técnicas bárbaras, pero me da miedo es un chico grande y, por ejemplo, cuando corre, corre a pasos cortitos. No sé si alguien tiene la misma. Entonces me da la sensación de que si lo hago correr con 5 centímetros más, se me parte al medio el pibe, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí con alguna filmación, mostrarte y verlo como para ver cómo trabajar. Como él hay un montón de sí, otros chicos que tienen, pero puedo más o menos manejarlo. Ahora este no. Eh, sí, Dani, excelente. Yo por eso les he dejado en casi todas las diapositivas y casi todas las presentaciones o mi número, o mis redes, o el correo, para que cualquier cosa que uno pueda dar una opinión, no será quizás la acertada o la real, pero por lo menos en base a la experiencia, la información y el estudio, tratar de acercar a alguna opción para resolver esto. El futsal lo hacemos entre todos y es de todos. La información no es de nadie, la información es de todos. Entonces, si la podemos compartir y darnos una mano entre todos, mejora el futsal. Y si mejora el futsal, vamos a tener más fuentes de trabajo, vamos a tener más desarrollo y va a seguir creciendo esta pasión que tenemos, porque no nos olvidemos que nuestro trabajo es 90 pasión, 10 económico, por ciento. sí, Entonces le ponemos todo lo que amamos hacer. Hay veces que no vivimos de esto, tenemos que vivir otra cosa, pero esto nos genera dopamina, nos genera tanta felicidad y tanta alegría y tantas buenas sensaciones que lo queremos hacer. Así que Dani, a disposición. Y para ir sobre ese caso puntual, hacerlo cortito, no hacerlo muy largo. Para ese caso habría que ver quizás la flexibilidad que tiene ese jugador. Quizás no puede porque no tiene, tiene acortamiento muscular, quizás de los isquios. Entonces no sí, tiene en las caderas quizás buen movimiento para levantar bien esa rodilla y atacar bien alto. O quizás en el isquio no puede estirar mucho la rodilla porque no llega a estirarla porque está cortado. O no tiene fuerza. Bien, habrá que ver también la fuerza, pero sí, Dani, lo que necesite, cualquiera, siempre dispuesto a dar una mano. bueno, muchas gracias, profe. Buenísimo. ¿Algún otro? ¿Algo para aportar? A ver, yo te puedo decir que un poquito alejado del fútbol,
¿eh? Sí. Me aclaraste muchísimas cosas. Yo hago CrossFit de alta competencia. ¿Eh? Ujú. Tengo 53 años, Qué estuve grande, compitiendo ¿no? últimamente, Girox también, y la verdad, me clarificás muchas cosas. Bien, bien. ¿Eh? Muchas gracias, te lo digo por una cuestión de... ¿Viste cuando vos decís, ah, mirá cómo puedo solucionar esto, ah, mirá cómo puedo mejorar esto, ah, mirá cómo puedo esto, ah, mirá cómo puedo esto? Y la verdad, sí, sí, sirve y de mucho. Muchas Bueno. gracias, en serio te lo digo. Buenísimo, buenísimo, Ale, un placer que lo sientas así y gracias porque también está bueno uno ver que algo por lo menos puede dar una mano y que sembramos algo de información para ustedes. Es la idea de la escuela y es la idea de nosotros como docentes. Y bueno, y a nosotros también nos pasa que a veces vamos a cursar y a veces tenemos un profe que no nos deja mucho y decís la pucha. eh, Me quedé con ganas de aprender un poco más, así que bueno. Por eso No, pero no siempre, solamente eso, sino que, viste, cuando vos ves entrenar gente también, entreno con mucha gente, entendemos, y te va cayendo la ficha en cómo van mejorando, cómo van cambiando, o quizás le tiras un consejo que vos leíste o que viste, no te voy a mentir, sí, sí, porque sí. tiene otra capacidad física, capacidad aeróbica, otra forma, qué sé yo, otra contextura. Y sí, progresó y vos decís, chao, tenías razón, mirá vos qué loco. Qué Así que grande, sí, qué che, grande. muchas gracias. Bueno, un placer, un placer. Bueno, ¿alguno más que quiera sumar algo antes que ya está el profe por ahí? Matías, ¿cómo te va? Gusti, buen día. Quería saber, buen día, disculpa que estoy trabajando un Sí, partido. sí, Quería saber cómo tranquilo. vamos a recuperar el trabajo práctico. El trabajo práctico, bueno, como dije al principio, es el mismo que hicieron los que ya lo presentaron, que era evaluar a 4 jugadores, los sprint que hacían de alta intensidad, ya sea cortos o largos, la sumatoria de esos sprint y los tiempos de recuperación que tenían esos jugadores era seguirlos en un partido, pero a la recuperación de este trabajo se le agrega otro partido más. Entonces, en vez de evaluar un solo partido a esos 4 jugadores, hay que evaluar 2 partidos de esos mismos 4 jugadores. Bien, lo pueden hacer a través de video o a través de su propio club, de su equipo. Entonces, decir, bueno, Juan corrió tanto tiempo a alta intensidad y tuvo de recuperación tanto tiempo porque salió o porque caminó y lo van a contrastar contra el otro partido. Ahora, en el segundo partido, corrió el doble o corrió menos o corrió. Y si tienen información para agregarle, como por ejemplo decir, no, corrió menos en este partido porque arrastraba una lesión de tal o cual grupo muscular o porque mi amigo el técnico me contó que no anduvo bien en la semana, no entrenó, no sé. Si tienen esa información, no es necesaria. Lo importante es poner la intensidad en tiempo de trabajo y en tiempo de recuperación de 2 partidos. ¿Se entiende, Gusti? Se quedó congelado, Gustavo, ahí. ¿Ahí estás o no? Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, los dejo con el Mati, profe. Hola, Brian, buen día. ¿Cómo andamos? Hola Mati, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, los dejo con el profe. Nos vemos el próximo sábado, chicos. Chao, Brian. Chao, chicos. Chao, Chao, profe, profe. nos vemos. No, profe, hasta luego. 2 minutitos, preparen, cambien el agua de mate, vayan al baño y ya arrancamos. Y